Hola, soy George Clooney. Quiero comunicarles que ya comienza en los especiales de paisaje literario, Talentos de Voz. No se lo pierdan. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy. Adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Tamquecito, me estás pisando el juanete! ¡Kaboom! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas. Bienvenidos al 64º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a compartirles la charla que tuvimos con el músico, cantante, actor y director de doblaje mexicano, Eduardo Tejero Narváez, más conocido como Eduardo Tejedo. Su hijo, Ricardo, es otro destacado actor y director de doblaje que ha estado en miles de proyectos. Es una de las personas que ha dirigido más proyectos. Según alguna estadística, es el que más direcciones tiene. No sé si pueda superar a otro actor, a otro director que vamos a tener en poquito tiempo. Pero así se dice. De su talento no podemos decir absolutamente nada. Seguimos con Eduardo. Es músico de profesión, arreglista, compositor y director, egresado de la carrera de guitarra clásica del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Antes de darle paso, les voy a comentar, como siempre, algunos de esos trabajos en donde ha participado, en donde ha puesto su voz Eduardo. Tenemos, por ejemplo, el de Top en Robadavers, Arnie Cunningham, el protagonista, dueño del auto Playmax Fury de 1958, en la película Christine de 1983, Wayne, el hombre lobo, en las películas de Hotel Transilvania, Raggedy en la saga de Piratas del Caribe, Radagast el Pardo en la trilogía del Hobbit, el villano Arnim Zola en el mundo Marvel, tanto en las películas como en otros proyectos de animación, Sasu en la franquicia del Rey León, Dylan Mackie, Luke Perry en Beverly Hills 90210, y Benji Price en Los Supercampeones. Vamos a darle paso a Eduardo y comenzar con esta charla. Bienvenido a Paisaje Literario, Eduardo. ¿Cómo va todo por ahí? Pues qué gusto que me hayan invitado a Paisaje Literario. En México estamos en la segunda ola de la pandemia. Mi hija es médico. Me estaba comentando hoy que muchísimos hospitales en toda la República Mexicana están al 100.
Esto está muy feo. Y ya saben, la gente trae cubrebocas nada más como requisito para que los dejen entrar a los centros comerciales, etcétera. Pero les vale, como decimos en México, les vale queso. La gente piensa que se tendrá que morir el que se tenga que morir, que todo el mundo se va a enfermar menos ellos. Yo afortunadamente ya tuve COVID, fui asintomático casi, estuve cansado 1 mes y medio, un poco de tos, bastante cansado, pero es todo y aquí estoy. Y así estamos acá en México y en todo el mundo. Yo creo que esto va a mermar a la población mundial. Ya somos muchos. No sé, no puedo demostrarlo, pero sí creo que el planeta se está defendiendo un poco de nosotros, que somos totalmente absurdos en nuestros requerimientos de tener cosas y le damos en la torre a lo más, a nuestro hogar, al planeta. Pero bueno, así estamos. Es así, a la gente no le importa nada. Viene uno, después uno mismo y después vuelve a estar uno mismo. Es el yoísmo absoluto. Lógicamente, cada persona se va a preocupar por su propio ser, pero también hay mucha gente que no le interesa el otro en el sentido que no se ha cuidado. Por eso vemos todos los descalabros que estamos viendo. Es una situación muy complicada y angustiante, sobre todo. Es una palabra que repito mucho, pero no hay otra. Porque uno ve que se va escurriendo la vida entre los dedos como la arena, aunque es una metáfora muy trillada. Acá está pegando de rebote todo. A lo que es mi familia interna, por suerte no, toco madera, que siga todo así, pero los familiares de algunos de mis amigos, familiares cercanos, los padres, o los suegros, o el suegro, en algún caso, algunos que se lo han contagiado, han pasado bien, otros un poquito más complicados, ninguno con internación de los más cercanos. Ahora sí, los familiares y demás, no, un desastre, no, un desastre total. Con la cantidad de muertos que hubo es imposible que no toque. Y eso que todavía hay gente que piensa, no, bueno, esto a mí no me va a tocar, esto ya está, que esto le pasa a otras personas. Es un desastre en todo sentido y lo del planeta es lo mismo. A nadie, bueno, no a nadie, en realidad hay mucha gente que no le interesa, por eso hacen las cosas que hacen, sin escrúpulos, se podría decir. Por suerte, lo del COVID que tuviste fue algo asintomático, se pasó. Bueno, dentro de todas las cosas malas que hay y que suceden, esa es una buena. Para comenzar a conocerte, y como buen comienzo, vamos a ir a los inicios. Entonces me gustaría saber cómo y cuándo es que nace en vos la pasión por el arte en general. Siempre para mí tocar la guitarra o hacer doblaje ha sido como jugar. Yo empecé tocando la guitarra a los 7 años porque mi padre compró una guitarra para nosotros, sus hijos, para que no agarráramos la de él, porque a mí me encantaba agarrar la guitarra de él. No nos dio una guitarra, yo fui el que se quedó tocando la guitarra. A mi hermana no le gustó. Y así empecé con la guitarra. ¿Y cómo empecé en el doblaje? Fue una casualidad de la vida. A unas 2 calles de la casa donde yo vivía en ese momento, existía una compañía de doblaje. El dueño hizo una comida o cena, no sé, no recuerdo. El asunto es que invitó a los niños que vivían a la redonda de su estudio, porque no había niños que doblaran. Nos hicieron una prueba y yo me quedé. Y de ahí para acá he hecho doblaje toda mi vida. Las primeras series que hice fueron Perdidos en el Espacio, fue la primera. Después hice Lassie. No es cierto.
La primera que hice se llamó Fuego de Juventud. La segunda se llamó Lassie. La primera serie famosa en la que yo hice un papel estelar, que esa serie se escuchó en todo Latinoamérica, se llamaba Perdidos en el Espacio. Como un dato interesante, que yo sepa, fue la primera serie que en México pasó a color. Esa serie sí pasó a color. Tuvo el cambio. Empezamos en blanco y negro y pasó a color. Yo era un niño, tenía 12 años cuando empezó la serie. Cuando terminó la serie debo haber tenido 16. No sé si 12 a 16 o 11 a 15, algo así. Entonces fue una casualidad de la vida que empezara yo a hacerlo, pero para mí siempre ha sido como jugar, ¿no? Yo cuando toco la guitarra o me pongo a hacer doblaje, que además me encanta pararme frente a un atril a hacer algo que escucho, me encanta. Y no lo considero como... Para mí no es ponerme a pensar en hacer arte, no. Yo hago mi papel, toco la guitarra, toco lo que me gusta en la guitarra, mi papel lo hago lo mejor posible y ya. Y una opinión personal es que arte es algo muy especial, y de 1000 películas, una es una obra de arte, todas las demás son simple y sencillamente diversión para el público. No son, mi manera de pensar es así, no son arte. Para mí el arte es cuando algo nos mueve las fibras por dentro y se hace la comunicación entre el creador y el público, etc. Pero bueno, esa es mi forma personal de pensar. Estamos totalmente de acuerdo. Las obras de arte son pocas. Muchas veces nombro algunos trabajos que han hecho ustedes y demás. Y claro, me dicen, no, bueno, que no ha sido un desafío. Uno lo entiende. Lo que trato de hacer es nombrar los trabajos más conocidos en alguna medida y después, en menor, alguna joyita que pueda haber de las que he podido tener alguna referencia o he llegado a ver antes de perder la vista o después, no importa. Pero ese trabajo que me ha llegado de otra manera, más allá que sea una mega producción o que sea un trabajo más chico, no importa. Pero no, ni hablar, las obras de arte es algo que pocas veces se llega a encontrar. De Perdidos en el Espacio, sí, no hay ninguna duda. Me acuerdo de esa serie. Yo soy de una generación, un par de generaciones anteriores. Soy del 80. Entonces, en esa época, todo lo que había pasado, incluso en blanco y negro y demás, en la televisión argentina se solía pasar. Perdidos en el Espacio es uno de los clásicos. Puede estar un poquito atrás de series como Mi Bella Genio, Hechizada, El Superagente mismo, aunque ya no era en blanco y negro El Superagente. Pero está a la altura de Mi Marciano Favorito. Son ese tipo de series que quedan en el recuerdo. Y claramente, con Guy Williams, el mismo actor del Zorro, que estuvo acá en Argentina, vivió y de hecho falleció acá, me acuerdo. Es una serie de ciencia ficción que para la época era una cosa impresionante. No me acordaba esa particularidad que había comenzado en blanco y negro y luego a color. La verdad, no me acuerdo. Sí había averiguado, en tu caso, lógicamente, lo de Lassie, más que nada. Y son trabajos que han quedado en el imaginario de todo el mundo. Y es bueno también cuando cuentan esa cuestión que no lo toman como un trabajo. Porque muchas veces pasa de gente que lamentablemente y que tienen que trabajar porque tienen que vivir, tienen que comer, tienen que pagar las cuentas, pero terminan haciendo algo que no les gusta para nada. Y que alguien pueda
hoy en día o en cualquier momento de la historia, hacer algo y que le dé placer, no es para menos. Encima en partida doble. La música, la actuación, bueno, el doblaje en sí, es algo hermoso. Además, con buenos resultados. Tu hijo también, o sea, son cosas que se van transmitiendo, que van quedando y son hermosas. La verdad que son hermosas. Y hablando precisamente de la música. Sos músico de profesión, arreglista, compositor y director. Más allá de querer saber sobre las bandas que estuviste, como La Semilla del Amor y Quilat, contame cómo fue y es tu vida con la música. Bueno, aquí en México, yo empecé a tocar la guitarra por allá de 1958. En esa época lo que se escuchaba en México era Agustín Lara, los tríos que hacían boleros y la música cubana. Uno que otro tango, muy poco. Realmente aquí no fue un boom el tango. Esa fue la música con la que yo empecé a crecer como músico. Aprendía yo boleros, etcétera, canciones, música vernácula mexicana. No fue, así fue como empecé. Después descubrí que quería aprender más y entré al Conservatorio de Música de México, que es la escuela más importante. Estuve ahí, me tocó cuando estuve en la escuela el movimiento estudiantil de 1968, que es mundialmente famosa, la matanza de Tlatelolco, de la que yo me escapé porque había ido a comprar unas tortas, que es una comida rápida aquí de México. Unas tortas no es lo mismo que una torta que creo que en Argentina le llaman a los pasteles, acá le decimos pasteles. Una torta es un bolillo, que es un pan blanco que lleva adentro algo. Yo había ido a comprar eso cuando empezó la balacera. Ya no quise regresar a la Plaza de las Tres Culturas, que fue donde se dio. Logré escabullirme a las cuantas horas de que estuvimos encerrados en un edificio. Y pues bueno, después de eso, yo empecé a tocar rock progresivo. Lo que pasa es que el término no existía cuando yo empecé a tocar rock progresivo. Era rock. Yo creo que tantas etiquetas nada más sirven para separar a la gente, que si eres metalero, que si te gusta el punk, que si te gusta el blues, todo es música. También toqué música de folk, que era la música de protesta en esa época, porque era la música que denunciaba la mentira de los gobernantes de Norteamérica, que mandaban a la gente a la guerra para defender los intereses de la gente de dinero, y el pueblo estaba harto de eso. El pueblo, me refiero a los jóvenes, etcétera, que iban a morir. Aquí en México la gente quería tener libertad de palabra. Te podían meter a la cárcel por disentir con el gobierno. Creo que a todos nos suena eso muy, muy familiar, ¿verdad? En Argentina ha pasado cosas muy similares. Y el movimiento estudiantil se dio para lograr ciertas libertades. Todo eso lo testifiqué yo con mi música. Después tuve una banda de rock progresivo que se hizo muy famosa. Me fui a la frontera, estuve tocando allá con la banda. Alguna vez pasé al otro lado y toqué tanto con güeros que tocaban country como con negros que tocaban blues. Y cuando regresé a México, un asesino que fue presidente de la República aquí en México, que se llama Luis Echeverría, había prohibido el rock, entonces ya no pude tocar rock aquí en
en la capital de la República, y empecé a tocar música porque en ese momento ya habían nacido mis hijos. Comencé a tocar en bares, etcétera, acompañar variedad, vedettes, etcétera. Fue una parte muy interesante porque aprendí mucho de la música, de todos lados aprendí. Después un día, la música es mi compañera de toda la vida, la guitarra me ha acompañado a todos lados, y sigo estudiando y ahora trato de compartir con todo el mundo lo que yo sé de música, y la música para mí es lo que le da sentido a mi vida. Creo que son esas situaciones de lo que contás, de cómo zafaste precisamente de ese acontecimiento, de no estar ahí por ir a comprar algo, que a uno lo van guiando, porque cuánta gente la pasó mal y no la contó por estar en ese lugar. Y deben haber sido muy pocos. Son como esos casos de una persona que tiene que tomar un avión, no lo toma por algo en particular y el avión se termina cayendo. O cuando fue lo del 11S, etcétera, 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 de alguna persona capaz que justo ese vuelo no lo tomó porque pasó algo y bueno, estaba predestinado a salvarse por el motivo que fuese. Es escalofriante. Y toda esa época, un poco los 70, fines de los 60, principios de los 70 y 70 en general, parte de los 80 también te diría, fue toda una época muy convulsionada en América en general, un poco en Europa, muchos movimientos y muchas personas que se creían dueñas del mundo, sin darte esa libertad para poder expresarte ni hacer lo que uno quería. Hay cosas de la humanidad, del ser humano en general, que nunca voy a terminar de comprender. Por suerte, a pesar de esas prohibiciones, de esa, ¿cómo decir? Esa cuestión que se te tenga que cortar la libertad para poder expresarte, para poder cantar, tocar la música que te gusta, que es algo que no puede hacer daño a nadie. Sí, con una letra, protesta, la gente se empieza a levantar, todo lo que quieras. Pero tenés que estar seguro de lo tuyo también. Si tenés miedo de una canción, de la música y que la gente se te ponga en contra, es porque algo mal estás haciendo. La verdad que cosas de los gobiernos de América en general, muchos del mundo, pero que nunca voy a terminar de entender. Y una consulta de lo que fui revisando de tu biografía. ¿Qué es o fue un mediodía en China? Fue un programa de televisión que hice con unos compañeros venezolanos que decidieron traerse su producción a México, que el conductor era Luis Chatén, una persona muy capaz en su onda. Ahí era yo el director de la banda del programa, ya saben, hacíamos cortinillas para quien fuera al programa a tocar. Si el que iba a tocar era un músico mexicano, pues hacíamos con las cortinillas, hacíamos una cortinilla de entrada con su canción más famosa. Yo les escribía a mis músicos ahí sobre la marcha. Llegábamos, ¿quién va a venir hoy? Porque nunca nos decían, pues va a venir fulano y sultano, y pues les escribía yo el tema y lo tocábamos, y fue una época muy divertida. 2 años hicimos ese programa. Y eso fue ya, es mediodía en China. Qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, esos son los proyectos que a veces llegan y que dan un poco de vida. Está bien con la música, pero con esa adrenalina, si bien calculo que no te debe haber gustado demasiado el tener que estar a las apuradas, pero también acostumbrado al doblaje. En esa época no tanto, más hoy
que te llegan las cosas, las tenés que hacer para ayer, sea en el trabajo de dirección, sea como actor, en el área que te toque. Pero qué lindo, me encanta. Bueno, lindo proyecto, la verdad que celebro cuando hay o hubo cosas así. Ya pasamos un poco por la actuación, por la música. Vamos a otra rama de la cultura. Y en tu caso, si es que es así, puede ser que no, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Pues, gracias a Dios me gusta mucho leer. Desde niño he leído. Yo les recomiendo los libros de historia de Isaac Asimov. Todos lo conocemos porque hacía ciencia ficción, pero como historiador, como recreaba lo que sucedía en Egipto, lo que sucedía en Mesopotamia, en varios libros que leí de él me encantaron. Hasta la fecha sigo leyendo. Quisiera leer más, pero un día dije, o soy muy culto o toco bien la guitarra. Prefiero tocar bien la guitarra. Pero sí me gusta mucho leer, y me gusta mucho leer de historia, libros de historia. Me gusta leer historia porque eso nos da una visión de lo que el ser humano es. Que bueno, hay algunos seres humanos que son terribles, pero no hablemos de cosas tristes. La literatura, pues me gusta escribir también. Si buscan en mi muro en Facebook, he escrito algunas cosas de mi historia que han gustado mucho. Me están pidiendo que escriba más, voy a seguir escribiendo. Ay, bueno, me pongo de pie. Cualquier persona que me nombre a Stephen King o a Isaac Asimov merece mi total y absoluto respeto. Acá lo he dicho algunas veces. En el programa literario, en las entrevistas a escritores, bueno, más del programa en sí de Paisaje, ya están cansados, porque lo he repetido durante años y años y años. Pero es uno de los escritores más grandes que hubo y como mencionás, porque no solamente escribió ciencia ficción, si bien tiene mucho dejo de la cuestión científica no sé si tan dura, puede ser semi, porque está la ciencia ficción blanda, que es, bueno, la que ponen datos medios dudosos, la que es más dura, que es bien puntilloso, y después hay un gris bastante grande en el medio. No sé si llega tan al extremo, pero sí, los datos que ponían eran muy precisos. Pero Isaac Asimov ha sido uno de esos escritores que no entiendo cómo pudo escribir tanto y con tanta variedad. Como dije, la ciencia ficción, temas religiosos, de historia, tiene una cantidad de cosas impresionante y una calidad. Es imposible leer todo. Hoy en día te pones a ver lo que tiene y no llegás. Es imposible. Imposible. Lo intenté y en un momento me terminé perdiendo con las ficciones que tiene. Me perdí, ya no sé lo que leí, lo que no. Sí, lo más importante. Los libros de historia no los he tocado todavía. No me da el tiempo. Pero sabiendo cómo ha escrito, no tengo ninguna duda que son de calidad. Y me encanta, más allá de que lo mencionés, que la gente hoy en día lo conozca, los que son un poco más jóvenes, vamos a ponerle de 30 más o menos para abajo y un poquito más, a lo mejor sub 40, no creo que lo conozcan tanto, salvo que te guste el género. Así que me encanta, lo recomendamos y denle una oportunidad a Isaac Asimov en todos sus géneros. Vamos a buscar también esos escritos ahí en tus redes y a ver si se puede llegar a leer uno, ¿por qué no? Y también para conocerte un poquito más.
hay una escritora que se encuentra en las redes como Wololo, Cintia, que cuando la entrevistamos es muy humilde, muy tímida, tiene pero miles de seguidores. O sea, de hace, qué sé yo, año y medio, un poquito más, pegó el salto, fue un boom y mucha gente la empezó a seguir y demás. Y ella contaba, dice, pero yo creo que son historias que le pasa a todo el mundo y demás. Y cuando me comentan todo, bueno, pero ¿por qué no lo escribís? Si estás sintiendo lo mismo y todo. Pero hay veces que no se puede escribir, aunque sea una historia cotidiana, algo que a uno le pasó o cómo lo está sintiendo. Hay veces que la persona no sabe cómo ponerlo en papel. Te lo puede contar, pero que lo puedas contar, que le des un sentido, ya ponerlo en el papel, aunque sea en digital, para que se entienda la metáfora, ya es complicado expresarlo. Y después, ¿cómo lo expreses? Lógicamente, a todos nos pueden pasar cosas similares, pero el poder expresarlo, el poder transcribirlo, es difícil. Pero, lógicamente, el tema de la música, de la sensibilidad, te da otra calidad para poder escribirlo. Me encanta, lo vamos a buscar y lo vamos a compartir. Había nombrado en algún momento a tu hijo, a Ricardo. Entonces, ¿cómo fue o cómo es la experiencia de trabajar con la familia, por lo menos en el doblaje, que es lo que estamos hablando, pero a nivel general, ¿cómo fueron esas experiencias? Mi hijo es director de doblaje, es un agente con una capacidad enorme, además excelente actor. Él tomó el camino que yo seguí. Fue muy... mi hijo de niño nunca lo llevé a hacer muchos llamados. Nada más en vacaciones iba a trabajar poquito. Mi hija también iba a doblar y no le gustó y se dedicó a la medicina. Mi hijo me llama para sus películas, siempre me incluye en sus proyectos, lo cual se lo agradezco mucho. Yo no lo llamo mucho porque tiene mucho trabajo. Pero bueno, hicimos juntos Beverly Hills 90210. Él hacía a Brandon. Yo hacía a Dylan por una casualidad de la vida. Yo llamé a un actor joven a que doblara a Dylan. Teníamos que entregar la película, no llegó, se le hizo tarde, no hubo forma y dije, bueno, yo hago a este. En el programa que lo hice todavía no estaba en los créditos Luke Perry. Yo creí que iba a ser un personaje que nada más salía ese capítulo. Y lo empecé a hacer. Yo lo empecé a hacer, debo haber tenido como 38, entre 35 y 40 años cuando lo hice, no me acuerdo. Fue muy gracioso porque yo me quedé con ese papel y se volvió al estelar junto con los demás, o sea, ahí había muchos estelares. Yo traté de, bueno, a mi hijo ha leído, también le encanta leer y pues compartimos esa pasión. Como les digo, él cuando tembló aquí en México muy fuerte, creo que fue el 85-86, él decidió que quería hacer doblaje. Antes habíamos llegado al acuerdo de que tendría que estudiar una carrera y después de, aunque fuera actuación lo que él quisiera, y después dedicarse al doblaje. El chiste es que cuando ese temblor, él tuvo experiencias muy fuertes. Me dijo, quiero hacer doblaje, papá. Bueno, me enteré de que ya estaba haciendo doblaje en otros lados y lo jalé a trabajar conmigo y trabajamos muy a gusto siempre que trabajamos. Como hablamos el mismo idioma, me refiero a que vemos de una manera similar cómo se debe hacer el doblaje. Los dos tenemos el concepto de que
Las películas que doblamos son un producto terminado. Ya los personajes ya los estudiaron los actores norteamericanos o de cualquier nacionalidad que sean. Ellos ya hicieron toda la chamba de creación del personaje. Nosotros tenemos que reproducir lo que oímos, las emociones, la velocidad con la que hablan, el volumen, la forma de hablar, y le ponemos un poquito de nosotros porque así es esto, pero siempre hay que respetar la obra original lo más posible. Y ambos estamos en la misma frecuencia y muy a gusto trabajamos. Un detalle muy chistoso es que, chistoso, ya saben, mexicanismo chistoso, muy gracioso, es que mi hija estaba en la universidad estudiando medicina y a veces iba a comer conmigo cuando estaba en la facultad de medicina y llegaba y le decía, oye, me falta un personaje, a ver, échatelo. Y hacía el personaje y terminando de hacer el personaje, que lo hacía además bastante bien, me decía, ay papá, me da mucha pena hacer esto, no sé cómo hacen esto tú y mi hermano. Ella lo hacía muy bien también. Bueno, eso es trabajar con la familia. Esa vergüenza de cómo pueden pasar eso me encanta. Bueno, está bien, es la autocrítica que puede tener uno o la inseguridad, no sé, qué sé yo, pero no, me encanta. Son esas historias que hacen rico a estas entrevistas. Estas cosas que cuentan, no, me fascina, me fascina. El terremoto del 85, yo era muy chico, ¿qué tendría? 7 años. Creo que no lo viví en su magnitud, más allá que estaba en la otra punta del continente. Pero con los años uno fue tomando otra dimensión. Acá, lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nunca se ha sufrido un terremoto. Sí, algún leve temblor o algo. Tuvimos otras cosas como la bomba que pusieron a la AMIA o a la Embajada de Israel, que no son cosas menores, ya tiene que ver con el terrorismo. Pero es una cosa tan dura, esa situación que uno toma magnitud con el tiempo. Vos fíjate, no sé cómo había llegado la información que era errónea, pero nosotros cuando éramos chicos pensábamos que Ramón Valdés había muerto en ese terremoto, y yo lo creí durante muchos años, hasta no hace tanto tiempo, que era, yo creo que menos de 10 años atrás, mucho menos, que buscando alguna cosa y me enteré que no, murió en el 88, no, nada que ver con el terremoto, pero no sé por qué uno tenía ese pensamiento o cómo había llegado eso. Serían las denominadas hoy fake news. Lógicamente en esa época se transmitía de otra manera. No sé cómo surgió, pero así era. Pero volviendo un poco a Ricardo, se nota el trabajo. O sea, en la dirección uno puede no saber quién es. Después cuando vas averiguando, bueno, ves, además que también mucho de tus compañeros, lo que han dicho de él, más allá de lo que es como actor, pero la mayoría como director, cómo los trata, cómo los va llevando, lógicamente que tiene una cierta calidad y bastante importante, de eso no hay ninguna duda. Y lo que ha hecho como actor queda plasmado. A mí me encanta lo que hace, porque, a ver, una de las cosas que más se conoce es con todo lo que interpreta con Johnny Depp. No sé en el original si Johnny Depp va cambiando tanto. Calculo que sí, porque estás comentando que tratan de respetar el producto original. Claro, es un producto ya terminado, lógicamente. Como mínimo, por respeto, hay que hacer lo que está haciendo un actor, y más cuando es un buen actor y el producto es importante. Aunque sea menor también, pero para que se entienda a lo que voy. Y tiene una cantidad de caracterizaciones además
que es fascinante, la verdad, es fascinante y es uno de los actores hoy en día, ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero es de esa generación, junto con Pepe Toño, son de ese estilo, que tienen una calidad que vos ves patente, de un buen paño, y te da placer, pero placer poder compartir. Y lo bueno, que te incluya en esos proyectos, más allá de cuando te ha tocado a vos, a él también. Qué lindo que se den las cosas de esa manera y que pueda haber esa armonía que uno lo toma como natural. Y no muchas veces pasa que haya una buena comunión entre la familia, entre padre e hijo, por un montón de situaciones. Yo cuando veo esto así, hay que celebrarlo. Y lo de Beverly Hills es un dato que no tenía. La verdad que no tenía idea de eso. Sí, obviamente que se puede averiguar y todo, pero no me detuve tanto. Sí conozco la serie, vi parte en su momento, duró muchos años, no la vi todo, pero claro, se fue modificando, fue mutando, porque estaban los hermanos, que eran los protagonistas, que recién llegaban a Beverly Hills. Claro, después se modificó todo. Y sí, Luke, con esa personalidad y todo, se terminó llevando todo. Convengamos en algo. Por lo general, las historias que vienen de Estados Unidos, los protagonistas son los morochos. El rubio es como que, bueno, está ahí, sí, el chico rubio, lindo, pero el morocho es el que se la lleva todo. De hecho, en otras épocas, un ejemplo claro, Stark y Hutch. Bueno, ¿cuál es Stark y cuál es Hutch? Es fácil. Siempre el que va primero es el morocho. No sé por qué, pero en Estados Unidos es así. Bueno, no me llama la atención que haya tomado esa preponderancia, aunque hubo varios protagonistas, se fue cambiando a lo largo de la historia. Eso sí ha pasado. Ya metiéndonos en alguno de esos trabajos que te han tocado, considerando que venís desde el lado de la música, has podido doblar a varios músicos. Yo sé que a lo mejor la actuación no ha sido la mejor de ellos, porque no son actores, no eran actores. Pero, por ejemplo, cuando te ha tocado un Paul Stanley de Kiss, en una película que la verdad que es increíble, lo que fue Kiss contra los fantasmas del parque, ya la he contado, pero que no sé si fue con Emilio Guerrero, ahora no me acuerdo, que hacía al antagonista. Claro, yo le comenté a mi hermano Kiss de los 70 y me decía ahí, bueno, pero en las películas de la época se veía, se hacían y bueno, y uno las seguía, qué sé yo, bueno. Una particularidad. También otros proyectos, como poniéndole voz a George Harrison en el nacimiento de los Beatles, o John Lennon en Yesterday. Entonces, como lo que te decía, sos amante de la música. Entonces, ¿hay una diferencia desde la persona o es un trabajo más? Aquí sí me van a ahorcar. Yo no tengo memoria de lo que he hecho en mi vida, en doblaje. Se me olvida. Para mí el doblaje es un oficio que domino, que aprendí con los genios del doblaje, que fueron aquellas personas que a mí me enseñaron a doblar, que fue Narciso Busquets, Víctor Guajardo, Juan Domingo Méndez, bueno, tanta gente, Magdalena Rubalcaba. Entonces, para mí, no, dice que, la pregunta dice que cuando te ha tocado doblar a un músico, como por ejemplo a Paul Stanley en Kiss contra los fantasmas del parque, o interpretaciones de George Harrison en El nacimiento de los Beatles y John Lennon Yesterday, ay, no me acuerdo.
no me acuerdo cuando lo doblé. Para mí, difícil es doblar a algunos actores que hablan muy rápido, cambian el ritmo, tienen muchos matices, eso es difícil. Jamás yo escucho un tono, o sea, una emoción en inglés y trato de reproducirla en español. Nunca pensé si eran músicos o si no eran músicos. Para mí era exactamente lo mismo doblar a John Lennon que a un basurero. He hecho papeles uno que recuerdo que me costó mucho trabajo hacer. Era uno que tenía parálisis cerebral y creo que la película se llamaba Mi pie izquierdo. Eso sí me costó trabajo, lograr reproducir la forma en que hablaba la persona. Bueno, el actor no tenía parálisis cerebral, pero era maravilloso cuando lo hizo. Ahí sí tuve que trabajar para reproducir con todo el respeto del mundo la forma de hablar de una persona con parálisis cerebral. Eso sí trato de respetar mucho lo que estoy viendo. Entonces, creo que lo más importante es que trato con mucho respeto mi trabajo y trato de apegarme mucho al original en cuanto a emociones, forma de hablar, velocidad, etcétera, para que se vea natural. Porque, ¿cómo podemos saber si un doblaje es malo o bueno? Muy simple. Vean ustedes el movimiento corporal del actor original y si la voz que están escuchando coincide con el físico de lo que estamos viendo, es un buen doblaje. Eso es un buen doblaje para mí. No pasa nada, no pasa nada. A ver, se entiende, lógicamente, que no te acuerdes de muchas de las cosas. Yo lo preguntaba a un nivel más general. Igualmente, el desafío de Mi pie izquierdo es más que un desafío, porque son cosas que cómo las emulás. Son emociones complicadas, más allá de un personaje que uno pueda hacer, que en realidad uno tiene poco tiempo, que ustedes tienen poco tiempo para interpretarlo. Esa persona ya tiene el personaje, pero cuando ya viene con eso, son emociones complicadas de poder hacerlo. La verdad que cuesta mucho lograrlo. Por suerte se logra. Y siempre digo lo mismo. Y si tuviesen un poco más de tiempo, más tranquilidad, se podrían hacer de otra manera. Igual salen bien, la gran mayoría. No pasa nada. Te pregunto por dos trabajos de un actor que has interpretado varias veces, que es Toby Jones. La saga de Avengers, Arnim Zola, y Claudius en los Juegos del Hambre. Como lo comenté, lo interpretaste en varias oportunidades. ¿Es más sencillo a la hora de meterte en estos personajes cuando ya conoces al actor, a lo mejor las muletillas que tiene, la manera de interpretar? ¿Es más sencillo? ¿Le vas agarrando la mano? ¿O es como empezar desde cero con otra persona? Es muy gracioso a mí. Es que ese lo hago como... Me parece que usted... Le ponemos un acento que podría ser o podría no ser de alemán, pero bueno, así es el doblaje. Tratamos de cuando un personaje tiene acento y lo tenemos que hacer, pues hay que trabajarlo para que salga bien. Entonces, a veces me llaman a doblar a Toby Jones, me llaman a otras cosas. Acabo de hacer una película que se llama, ¿qué? Hubie's Halloween, donde dice a otro actor que no me acuerdo de su nombre, pero quedó bien padre. El doblaje quedó muy,
muy bonito. Y lo interesante de esta película, si pueden, véanla, está en algunas plataformas, es que toda fue hecha, el doblaje fue hecho a distancia. Entonces es muy interesante ver. Lo único que no me gustó fue unos gritos que oí que no tenían la fuerza adecuada, pero realmente como yo he estado grabando a distancia, les explico, yo grabo como ingeniero y como director al mismo tiempo, porque siempre se me ha dado esto de grabar. Yo muchas veces he grabado, quito al ingeniero porque nada más me alentan, yo manejo el Pro Tools bastante rápido. Realmente grabar a distancia es todo un reto. Nosotros los actores de doblaje nos estamos encontrando con todo un reto ahora que estamos doblando a distancia. Y pues bueno, esa película, Hubie's Halloween, fue hecha enteramente a distancia y felicito a mis compañeros que hicieron esto. Quedó muy, muy, muy bonita la película. Está muy simpática. No tengo ninguna duda que grabar a distancia es un reto. Lo han comentado varios de tus compañeros. Se han tenido que amoldar y bastante, no solamente desde el equipamiento, sino también en tener que meterse en un papel en tu casa. No es lo mismo. Ya estarán más acostumbrados, pero no debe ser muy sencillo que digamos el poder hacer eso. No, terriblemente complicado. Y en relación a esto, a ver, tenés que pegar un grito. Estás en tu casa. Podés tener una cabina, todo lo que quieras, pero seguís estando en tu casa. Entonces a lo mejor te queda algo como... no digo que te frenes, pero es una sensación diferente. Estás en tu casa. Todo el mundo que ha tenido que empezar a trabajar, a hacer home office, como se le dice, o home working, como se lo quiera mencionar, es terriblemente difícil. Se van mezclando muchas cosas. Podés tener la tranquilidad, el silencio, el espacio, genial. Pero no es lo mismo. Debemos tener que actuar más allá que te puedas dirigir, hagas la parte del ingeniero, no importa, pero a veces se complica, uno lo entiende, como que no te podés meter de lleno. Lo importante es que lo puedan hacer, que no se frenen en el sentido que están siendo útiles, que están trabajando, tienen vida. Eso es lo importante. Voy ahora con otros personajes, en este caso de la animación, son personajes importantes, todos. Wayne, el hombre lobo en Hotel Transilvania, un Benji Price de Supercampeones, o Sasu en El Rey León. Entonces, estos papeles que han sido importantes, seguramente te los acordás, porque los has interpretado por un tiempo más prolongado. Entonces, ¿qué te han dejado? ¿Cómo han sido estos trabajos? Sasu y Wayne me dio el llamado mi hijo. Le agradezco mucho una vez más porque siempre este muchachón me ha tomado en cuenta, le gusta mi trabajo. Sasu es un personaje muy divertido. Wayne, el papá en Transilvania, pues es mi voz normal, es voz de papá normal. Ya saben que ahora les encanta humanizar a los animalitos. Y Benji Price es un detalle muy chistoso. Llegó Supercampeones a México y para empezar yo hice el tema de la primera temporada de Supercampeones. Yo escribí la música y grabé y llamé a mi amigo Moisés Palacios a que cantara y a unas coristas. Hicimos el tema de entrada porque el japonés quería las perlas de la Virgen porque se usara su tema. Entonces a mí me preguntaron que si lo podía hacer, lo hice y va. Entonces pues era puro chavito y yo ya estaba madurito. Dije, ¿cuál me voy a dar? Dije, pues me voy a dar uno que hable muy poquito. Y me di al portero. Lo más gracioso de todo esto
Yo sé que a ustedes los argentinos, a muchos argentinos, les fascina el fútbol. Me parece muy bien. A mí no me gusta. Nunca he visto un partido completo, ni de fútbol, ni de básquetbol. Me gusta el béisbol un poquito verlo, pero un ratito y goodbye. Para mí prefiero estar tocando la guitarra o haciendo cosas que ver un partido de un evento deportivo en la televisión. Y el fútbol en especial me aburre mucho, no le encuentro ningún chiste. Y entonces mi hijo ya había empezado a dirigir algo, y cuando no sé, 5 o 6 capítulos de Supercampeones, le dije al dueño de la compañía: oiga, don Julio, a mí me aburre mucho el fútbol, discúlpeme, esa serie está horrorosa. Pasa todo un capítulo en lo que el balón llega de un lado al otro de la cancha. Le dije: eso a mí me parece una babosada. El asunto es que mi hijo empezó a dirigir esa serie y hicieron unas cosas muy chistosas. Por ejemplo, a un compañero que se llama Armando Coria, él doblaba a 2 que eran gemelos y les pusieron los hermanos Corioto. Todo eso fue creación de mi hijo. Hombre, Richard Tex, pues no se llamaba así. Richard lo doblaba a mi hijo, y Ricardo Tejedo, Richard Tex. Bueno, es un detalle muy chistoso. Y lo más gracioso es que ese personaje es famosísimo. Zazú también. ¿Y saben qué? La canción de Zazú la grabé el día que la grabé y no la he vuelto a cantar nunca en mi vida y no me la sé. Vi El Rey León creo que una vez en mi vida. Y pues bueno, me gustan más ver documentales, me gusta ver programas de información. En general no veo doblaje porque inmediatamente me pongo a trabajar. Empiezo a ver y digo: no, mira, aquí hubieran cambiado esto, hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro. Ay, fulanito, no, creo que no le quedó bien la voz para este personaje. En vez de ver la película, empiezo a trabajar, entonces no veo doblaje, no me gusta. Alguna vez he llevado a mis nietas a ver películas de las que hacemos mi hijo y yo, y nada más. Pero no es lo mío. Estar viendo el doblaje y regodeándome en lo que yo hice, no me llama la atención. Ya contaste algo sobre esto, pero te llevo otra vez a lo que es la dirección, ya que pasaste por varios procesos de lo que es la misma, como la adaptación, la letra, la traducción. Entonces, para que sea un poquito más en profundidad, ¿cómo sos a la hora de encarar una dirección? Pues ya hablé mucho de que para mí lo más importante es respetar la obra original como un producto terminado. Y eso sí, cuando hago una adaptación de una canción, trato de conservar la musicalidad del original, trato de que cuadre exactamente las sílabas tónicas en español con las sílabas tónicas en cualquier otro idioma, y para la adaptación trato de entender la idea, el concepto, y digo lo mismo utilizando los recursos del español. Así es. Y eso se agradece totalmente. De hecho, vos fíjate, Arturo Mercado Jr. nos había comentado hace un tiempo, no tanto, sobre la letra de la canción Soy tu amigo fiel de la película Toy Story, que en realidad la versión en inglés es como que está diciendo otra cosa, y ahí entendés, más allá que la imagen lo muestra, que no es que es su amigo fiel, sino es que él como que él lo va a cuidar y como que es parte del padre. O sea, era un juguete del padre, en la canción original se entiende bien, y que se lo da como que va a estar con él, más allá de soy tu amigo fiel. Tuvieron que adaptarlo de una manera que se pueda entender en español y tenga sentido. A lo mejor
fue complicado en inglés. Pero lo importante que es que tenga un sentido lo que se está diciendo, que a lo mejor no se vaya demasiado de lo que se quiere transmitir. Y esto también en relación a lo que nos había comentado Fabiola Stevenson, que cuando las canciones tienen una preponderancia, se doblan. Hoy en día hay muchas que no se hace, dejan la canción en inglés, calculo que la subtitularán. Al no ver, no me doy cuenta de eso. Pero tenés que entender qué dicen, porque por lo general tienen relación con la historia todas. Puede pasar un tema de fondo, bueno, puede haber alguna partecita que no. Hay muchas de las canciones que te están contando algo, ni hablar cuando es tipo un musical, más que nada los de Disney. Las de Frozen se doblan porque si no, no se entendería la historia, a lo mejor para los más chicos, que está apuntado a ellos. El que no ve, ni te digo. Pero me pasó, habíamos ido a ver al cine Aladdin. Se había indignado que habían doblado la canción, que no la dejaron en inglés y todo. Y digo, escuchame una cosa, tenés que entender que es una película que está apuntada para los chicos. La ven los grandes, sí, pero es para el público más infantil. Entonces, los chicos a veces no te pueden seguir un subtítulo. Entonces, la doblan para que se entienda. A mí me encantó la versión que hizo Arturo Mercado. Nosotros la fuimos a ver doblada. Repito, al no ver, le dije, vamos a verla doblada. No se le diga nada, más que pagaba yo las entradas, o sea que no les quedaba otra. Pero te da, no sé, te da otra cosa. A mí me gusta, entonces, bueno, es un poco también esta pregunta iba a eso. En lo que respecta a la música y la actuación, ¿cuáles fueron tus desafíos? Afortunadamente logré combinar ambas cosas. Un tiempo trabajé con un productor muy importante en México y dirigía yo a la orquesta en el teatro y escribía yo la música para las obras de teatro. Y fue maravilloso porque es otro concepto musical. Las piezas en teatro no deben durar mucho, deben ser parte de la escena. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Rent, me parece muy bien logrado como musical, pero así como estar viendo una película y que de repente empiezan a cantar, eso a mí me choca. Así se dice aquí en México. Los musicales me gustan unos cuantos. Me encanta, me encanta. ¿Y qué retos vislumbras a futuro? Pues ahorita salir de esta pandemia es lo más importante. Afortunadamente la gente de doblaje tenemos trabajo, ha seguido adelante. Yo sé que realmente se va a poner desastroso como para el año que entra, cuando ya no haya cosas que doblar porque han estado cerrados los estudios. Va a bajar muchísimo el trabajo. El reto es sobrevivir ahora, caballeros de una manera decente y limitarnos. Y hay un nuevo paradigma para el ser humano, es lo que tenemos. Ese es el reto del futuro. Cambiar, no quedarnos estáticos. Aunque tengo 69, trato de cambiar dentro de lo posible. Si bien esta entrevista se va a pasar en 2021, esperemos que cuando esté al aire ya estén las cosas un poquito más holgadas, tengamos una visión más esperanzadora, por favor. Yo creo que sí, que va a haber proyectos, porque puede ser a lo mejor películas hoy en día no se ve por la cuestión de los cines y todo, pero la gente se está quedando en la casa, creo que están surgiendo varios proyectos y sí, sin duda va a haber trabajo. Esperemos que así sea. Cuando no estás trabajando y querés relajarte, querés pasarla bien, te querés desconectar, ¿con qué disfrutas? Pues con la guitarra.
toco la guitarra, de repente me pongo a explorar YouTube, como por ejemplo, un truco que he encontrado que me ha ayudado mucho es, me pongo a buscar festivales de jazz en, no sé, bueno, Francia, en Austria, donde sea, veo quién va a tocar en el próximo festival de jazz, eso lo hacía antes de la pandemia, por supuesto, y empezaba yo a escuchar estos músicos en YouTube, sus obras, y he encontrado gente impresionante, ¿eh? Gente que no es famosa, que no tienen éxitos en la radio ni nada, pero que son maravillosos músicos, así los he encontrado. Uno de eso es lo que hago, de repente cuando no tengo nada que hacer me pongo a buscar música, a ver qué encuentro nuevo, y encontrar unas cosas maravillosas. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Esa es una de las grandes ventajas que nos ha traído la tecnología, el poder descubrir a otras personas que a lo mejor si uno no viajaba, artistas callejeros, uno no los podría conocer. Acá en Argentina, donde vivo yo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está lo que es en el microcentro la calle Florida. Y antiguamente, antes de la pandemia, y yo hace mucho que no voy ahí, así que, pero calculo que seguiría estando eso. Había muchos artistas, o que tocaban la guitarra, o que bailaban. Claro, pues no tenían laburo de otra cosa, seguramente. No podían trabajar o no conseguían, y bueno, estaban ahí, aunque hiciera calor, frío, no importa. Estaban ahí. De hecho, está la anécdota de Ricardo Arjona, que durante un tiempo vino a la Argentina y estuvo en la calle Florida tocando. Después se fue, una cosa a la otra, bueno, la pegó y terminó siendo el artista que es. Te puede gustar más, menos, pero hay mucha gente que lo sigue. Entonces, para él eso es lo importante. Esa cuestión de tener la tecnología a mano y poder disfrutar de eso, que en otras épocas hubiese sido imposible, es genial. Y bueno, hay tantas cosas para ver que, repito, lo bueno es tenerlo al alcance de la mano y que haya gente que lo pueda disfrutar. Me encanta, me encanta. Entramos en la recta final de la entrevista y acá suelo nombrar algunos personajes, a ver si pueden hacer alguna interpretación, si pueden decir algo en la voz del personaje. No hace falta que sea de la película, de la serie, o sea, una frase determinada. No hace falta eso. Pero si te acordás o querés, si tenés ganas, te lo dejo a tu elección. ¿Se puede? O sea, ¿te gustaría hacer algo como si fueras algún personaje o algo? Lo dejo a tu elección y si tenés ganas. No me acuerdo de cómo he hecho la voz de ninguno. Realmente. Nomás me acuerdo que Fillmore decía: relájate, brother, que estamos oyendo un clásico. Era como decimos aquí en México, un pacheco. Pacheco se le llama en México alguien que anda drogado, que anda marihuano y que es así como muy relajado, muy cool. Es pacheco. Entonces Fillmore de Cars lo hice como un pacheco aquí, de los que conozco aquí en México, porque así estaba en inglés. Arnimsola, ya les dije que es un acento inventado por mí, copiado de grandes artistas. Miren, uno de mis mayores maestros en la vida y gran amigo y que me adoptó fue el Tata, Jorge Arbizu, que era maravilloso actor de comedia. Y a él le aprendí mucho. El acento alemán se lo copié a Jorge Arbizu. A lo mejor yo le pongo algo de mi cosecha, pero él fue el que me enseñó todo eso. Así es. Oh, ninguna duda, el Tata Arbizu, con las cosas que ha hecho. A ver, uno no lo disfrutó desde acá,
en toda su magnitud, como ustedes, lógicamente, o en el cine, o en el teatro, la tele, bueno, como muchos actores de esa época, de esa camada que hacían todo. El doblaje era algo más, era bien pago, pero estaban en todos los ámbitos y lo podían disfrutar. Pero lindo, lindo aprender de gente así, que sabe. Y no pasa nada, no pasa nada. Yo doy la oportunidad. Si se puede, se puede. Si no, no pasa nada. Es lo menos importante de la entrevista. Vamos a la anteúltima. ¿A quién te gustaría o qué te gustaría que la gente no olvide? Que no se olviden de quién, que no se olviden de qué o de algo en particular. Yo creo que el doblaje lo hemos hecho entre todos. Yo aprendí, como les digo, de los más importantes actores que hubo en el México de finales de los 60s, los 70s. Ellos fueron mis maestros, gente que me dio trabajo, me enseñaron a trabajar. Yo lo único que he hecho es pasarle a la nueva generación, que ahora muchos son directores, son grandes estrellas de doblaje, a muchos de ellos yo les pasé lo que a mí me enseñaron, y creo que el doblaje está hecho por todos los que han participado en él como actores. No es de una sola persona, no es... Cuando alguien hace muy bien un papel de doblajes, porque aparte había un director muy bueno junto, indicándole, manejando sus tonos, diciéndole, no, mira, aquí bájale, aquí hizo esto, porque el actor, el director, el que va a dirigir una película de una manera muy responsable y real, tiene que ver la película muchas veces, hasta captar la esencia de cada personaje y podérsela y tener la capacidad de transmitírsela a los demás. Eso es lo importante. Lo importante del doblaje es que estamos haciendo una obra en otro idioma que respete la obra original. Entonces no se les olvide que este es un trabajo de muchos, no de unos cuantos, no de unas cuantas estrellas o pseudoestrellas. Aquí no hay estrellas, hay gente con mucha capacidad, sí, y me encanta que en el doblaje es parejo. En el doblaje ganan exactamente igual hombres que mujeres. En el doblaje respetamos mucho los hombres, nos respetamos los hombres, se respeta a las mujeres. Hay muchas directoras con una gran capacidad y los hombres igual. Entonces doy gracias a Dios de haber crecido en un medio donde no hay discriminación. Por todos lados también hay hombres que tratan de acostarse con las que se pueda y hay mujeres que piensan que de esa manera van a conseguir más trabajo. Cada quien su rollo, pero en general en doblaje no nos manejamos a ese nivel. La gente que está en doblaje está por su capacidad, no por sus contactos, no por ser guapo, no por hacer favores sexuales, no. Los que estamos en doblaje estamos porque somos buenos en lo que hacemos, somos excelentes. La última, y de esta manera cerramos la entrevista. ¿Quién es, cómo es Eduardo Tejedo como persona? Pues un ser humano común y corriente, que le gusta su trabajo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo, por las ganas, por la predisposición para la entrevista. La verdad que miles de gracias, porque sé que es sacarle un rato del tiempo que tienen para hacer lo que tengan ganas, porque lógicamente el trabajo lo hacen y de su tiempo personal sacan algo para que uno los pueda conocer, que se puedan saber otras cosas, que pueda compartir un rato, una charla. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, lógicamente, como dije, por tu tiempo, por tu talento, por la música, que nunca se acabe. Y seguramente vamos por eso, por muchísimo, pero muchísimo más, Eduardo Tejedo, por muchísimo más tiempo. Un abrazo gigante. Les mando un muy fuerte abrazo, espero
mis conceptos. Ya sé que soy bastante rígido en cierto aspecto. Espero que no les ofenda que yo no considero todo lo que hacemos en doblaje arte. No, para mí es divertimento y hay unas cuantas cosas que son arte y respeto mucho a mis compañeros. Lo hacemos muy bien y pues todos los latinoamericanos somos hermanos, somos parte de una cultura y tenemos que conservar nuestras tradiciones y nuestra identidad. Hombre, a mí me encanta les voy a mandar, ya me acordé, les tengo que mandar. Hice un arreglo de un tango en samba que no les gusta a los paisanos de allá de Argentina, pero yo creo que quedó muy padre el arreglo. Yo se los voy a mandar para que lo pongan al final de mi entrevista, a ver si allá sí les gusta. Aquí 2 o 3 argentinos me han hecho cara de fuchi. También hice el breve espacio de Pablo Milanés en jazz y se han sacado de onda algunos cubanos. Bueno, ese soy yo. Me encanta romper reglas. Nunca he actuado sin cuestionar todo lo que hago. Yo siempre me cuestiono. Si lo que voy a hacer estoy de acuerdo, lo hago, y si no estoy de acuerdo con lo que me piden que haga, no lo hago. Ese soy yo. Gracias por invitarme a su entrevista. Muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, esperamos ese audio, a ver qué tal. Mirá, hay que hacer las cosas que uno tenga ganas, si a la gente le gusta o no pasa nada. Así que bueno, esperamos y lo vamos a disfrutar. Un abrazote gigante. Así ha pasado por nuestros especiales de talentos de voz en paisaje literario, Eduardo Tejedo. Muy linda entrevista, muy cálida. Un Eduardo apacible a la hora de contar, con lindas anécdotas. Y no importa, a ver, cómo salga, no importa si se acuerdan de algún trabajo, no. Lo interesante es la charla, cómo se vaya dando. Eso es lo importante. Le agradecemos infinitamente por todo. Como dije, su talento, la música, todo. Todo es importante y más en todo lo que representa la pandemia. Que uno se ha quedado en su casa o que a lo mejor se tuvo que salir por fuerza a trabajar. Los médicos, tanta gente que ha arriesgado su vida, que no ha quedado otra porque ha estudiado para eso y es la línea principal de batalla. Tienen que estar ahí, al frente. Muchos quedaron en el camino, otros no, pero el poder desconectarse de alguna manera con el arte en general, repito, o la música, o la actuación, un trabajo, y todo lo que ha llegado por las plataformas, la televisión, el streaming, ha sido importantísimo, importantísimo. Así que mil gracias. A continuación, vamos a tener una microentrevista muy cortita con el actor y director de doblaje mexicano, Francisco Colmenero. Sí, uno de los más grandes y representativos del doblaje. Mucha, pero mucha de su carrera compartida con los proyectos de Disney. Ya nos va a ir contando un poco cómo fue. Si bien es corta, será una media hora más o menos. Por lo menos vamos a poder conocer un poquito de él, de esos trabajos, algo, aunque sea, escucharlo y poder saber un poco más de esas cosas, cómo han sido sus experiencias, sus comienzos, más que nada. Su recorrido es mucho y poco a la vez por el tiempo, pero vamos a tratar de disfrutarlo lo más posible, ya que es una de las personas
fundamentales e importantes dentro del doblaje, de los que siguen todavía, y como les comentaba al principio, es junto a, según la estadística, Ricardo Tejedo, de las personas que más han dirigido. No sé, es raro poder superarlo. La verdad que es raro por la cantidad de años, pero más que nada por la cantidad de proyectos que tiene en un solo año. Es muy raro, pero vamos a conocerlo un poquito más. Así que vamos a conocer un poquito más a Francisco Colmenero. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.